Así comenzamos con esta presentación y ahora nos metemos en el comentario editorial, nuestro puro contenido de hoy, en este martes 16 de junio. Un martes de la historia y un martes que tiene su presencia hoy con algunos interrogantes, y directamente comienzo a transitar el camino de una primera pregunta, una primera reflexión, podríamos decir. ¿Estamos atravesando una etapa de oscurantismo o una etapa de iluminismo? No vamos a hacer una encuesta con esto, tranquilos. No es tan complicado el tema de pensar si uno lo desagrega y le quita un poquito de magia al título. A veces los títulos grandes o rimbombantes tienen esa magia, pero vamos a meternos un poquito a pensar por qué hoy, 16 de junio, es una buena oportunidad para pensar qué etapa estamos atravesando. Bueno, miren, desde la historia, hace 65 años en Buenos Aires, a esta misma hora, se contaban los muertos de a cientos en las calles del centro porteño. En la Plaza de Mayo caían bombas arrojadas por aviones, no de una fuerza de ocupación extranjera o invasora, sino arrojadas por aviones de la Marina Argentina y por aviones de la Fuerza Aérea Argentina. Era el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, que no fue en Malvinas, como se suele recordar. El bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, y también de alguna manera el hecho criminal más grande de la historia argentina, tuvo lugar contra el propio pueblo de la Argentina por sus propias Fuerzas Armadas. ¿Qué era ese 16 de junio de 1955? El momento en donde se intentaba matar a Juan Domingo Perón, que estaba transitando su segunda presidencia, para derrocarlo. O derrocarlo y matarlo, en la combinación que ustedes prefieran. 3 meses después, Perón era efectivamente derrocado y se daba comienzo a la Revolución Libertadora. Pero ese 16 de junio de 1955, no solamente, y miren qué trágico que es todo, que uno hasta casi lo pone como no solamente morían más de 300 personas alcanzadas por las bombas, que todavía tienen su marca allí en el costado del Palacio de Hacienda, del Ministerio de Economía, en las paredes que 65 años después siguen mostrando la marca del horror, sino que también, además de ese horror y de la muerte de los heridos de ese día, comenzaba una etapa de violencia política en Argentina que culminaría muchísimos años después. Es inexplicable e inentendible la violencia política de los años 60 y 70 sin el odio desatado a partir de ese 16 de junio de 1955. Y acá la idea del principio, oscurantismo o iluminismo, ¿qué sabría en la Argentina en ese momento? Una etapa de oscuridad, y evidentemente sí, la historia así lo marca. Los datos posteriores, el recorrido de estas 6 décadas y media, muestran que ese odio ha sido en muchísimos momentos un factor movilizador para muchos y muchas en la Argentina. Ese odio tal vez siga siendo un factor movilizador. Y acá nos permitimos discutirle cariñosamente, y Gastón hablaba de Rosario recién, a uno de los hijos musicales directos de Rosario, al gran Fito Páez, que hizo un disco enorme que todavía tiene una plena vigencia, que es El amor es más fuerte. Y yo me pregunto a veces si el amor es más fuerte, efectivamente. Hay momentos en que en la historia el odio termina siendo más fuerte. Y esos momentos pueden extenderse por algunas generaciones. Son 65 años de ese 16 de junio de 1955, pero la ramificación de ese odio, que tenía su antecedente en, por ejemplo, Viva el Cáncer, ¿no?, con que se la saludaba desde las paredes de las grandes ciudades argentinas a Eva Perón, y que también podía llegar a tener su antecedente histórico en el trágico 1919, en la semana trágica, en donde, por ejemplo, anticipándose lo que sería el nazismo en Europa, también se perseguía a los judíos en las calles de Buenos Aires, y también había una Liga Patriótica Argentina encabezada por un tal Manuel Carles, que con la excusa de el orden perseguía a los inmigrantes y a los judíos y los mataba en las calles de Buenos Aires. Bueno, ese odio que está presente a lo largo de la historia, en el caso de la fecha que hoy nos convoca, inauguraba una etapa muy oscura, pero muy oscura. Después de ese golpe militar de Perón y el exilio del líder del justicialismo durante casi 18 años, vendría el ingreso a la Argentina al Fondo Monetario Internacional,
vendría el oprobioso ciclo de endeudamiento y fuga de capitales que desangró a la Argentina hasta los días presentes. Después de eso vendría, como decíamos, la etapa de violencia política en la Argentina, tal vez como respuesta. Uno no va a esta altura ni a justificar ni a dejar de justificar, pero no se puede entender la violencia política en la Argentina sin una generación que creció al calor de la proscripción del principal movimiento político histórico de nuestro país, como fue el peronismo y como es el peronismo. Uno no puede entender la sublevación en armas de muchos en nuestro país sin los fusilamientos de José León Suárez en 1956, días de junio como estos que estamos atravesando ahora. Entonces, volviendo al oscurantismo, al iluminismo, ¿qué etapa nos atraviesa hoy? Una etapa de enorme incertidumbre, como venimos repitiendo desde el comienzo. ¿De qué depende que sea una etapa oscura la que viene o una etapa iluminada con, como nos decía ayer Jorge Rashid, una época en donde la solidaridad social sea el denominador común? Depende de nosotros, depende de saber escucharnos, depende de comprender inclusive al que hoy está cegado por el odio y no quiere ver lo que es evidente, que el mundo está atravesado por una cuarentena y por una pandemia y por un aislamiento que se está costando enormidad de vidas humanas y enormidad de sufrimiento. Hoy también hay quienes se mueven por el odio. Claro que no vamos a comparar a los que tiraban bombas con los que niegan la pandemia. No, por supuesto. Ahora sí nosotros tenemos que hacer un ejercicio enorme de humanidad cada día, de poner el oído y casi como dicen los cristianos, de poner la otra mejilla, pero no para seguir abofeteándonos, para enseñar con ese ejemplo que siempre hay otra oportunidad, que siempre hay una posibilidad de aprender, aún en el momento más oscuro. No creo, y acá lo afirmo personalmente, no los quiero comprometer a mis compañeros, no creo que sea un momento tan oscuro este. Hay un optimismo que pese a esta situación nos tiene que acompañar y nos tiene que empujar, si no, no estaríamos acá. Queridos chichipíos, diría Tato Bores hace unos cuantos años. Estamos acá por ese optimismo, y pese a las oscuridades de la historia que tienen su presencia hoy, pese a las oscuridades de algunos que no quieren poner el esfuerzo para ver la luz después de una etapa tan compleja como la estamos atravesando, nos resistimos a caer en esa tentación. Nos libramos a nosotros mismos del mal, citando el Padre Nuestro, y nos invitamos a tener un futuro distinto, no tan oscuro como esto que estamos contando ahora. No sé de qué color exactamente, Hoy creo que la incertidumbre vuelve a ser la moneda que nos atraviesa, pero estamos ante ese momento en donde esa oscuridad del pasado nos tiene que hacer entender que sí tenemos la posibilidad de construir un futuro bien distinto. Lecciones de la historia, como las que hoy contamos, hay infinidad, y lecciones del presente también para ver que mañana puede ser mejor, también las tenemos. Elegimos quedarnos con la luz y no con la oscuridad, ni la de la historia ni la del presente. El futuro llegó hace rato.